Te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos. te glorificamos. Gloria a Dios, en las alturas paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios, en las alturas paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias Te damos por tu inmensa gloria. por tu inmensa gloria, Señor Dios Padre, Señor Dios Padre, Todopoderoso. Gloria a ti, Señor, de tu pueblo que te alaba y te bendice. en las alturas paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios, en las alturas paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Cada vez que el sacerdote dice oremos y levanta las manos desde tu corazón, pon en las manos del sacerdote de manera espiritual todas las intenciones que tenés. No solo rezando por lo tuyo, sino por todo el país, por toda la iglesia, por los que más sufren. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infundí en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, nos disponemos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios que siempre quiere penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Escuchemos con atención la primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Observen el derecho y practiquen la justicia. Pronto, muy pronto, llegará mi salvación. Y ya está por revelarse mi justicia. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Nos vamos a unir a los sentimientos del salmista cantando. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos.
El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernan a los pueblos con justicia y guía a las naciones de la tierra. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, a ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos hago honor a mi ministerio, provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a alguno de ellos. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración, ¿no será un retorno a la vida? Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado mi misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ahora ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos. Nos ponemos de pie y con alegría cantamos el aleluya, aclamando el Evangelio. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Ven alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Dios con alegría, vengan a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de las mesas de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Clamemos con un fuerte aplauso la palabra del Señor.
A lo largo de esta jornada fuimos compartiendo el amor del Señor, que fue haciendo diversas obras en las que participamos a nivel espiritual, psicológico, emocional, en las relaciones interpersonales y también a nivel de cuerpo. Y algunas cosas, como decía yo esta mañana, las hemos experimentado en el momento y otras las iremos viendo a lo largo del día o de la semana. Lo cierto es que hoy, cuando predicaba sobre la herencia intergeneracional, lo hacía sobre, más que nada, cuando hablé de la familia. Pero hay que ver que nosotros tenemos el poder de irradiar hasta en los animales, en las plantas, en los ambientes. Quizás lo han leído, lo han escuchado, lo han experimentado, eso que dice que hay personas que plantan un palito y le sale una planta enseguida, y otros que tienen una planta hermosa y que por más que le cuida se les muere. O por ejemplo los perros, dicen que los perros tienen el carácter de los amos, y hay perros que te mueven la cola y hay otros que te muestran los dientes, ¿no? Bueno, es muy general, pero ¿qué quiero decir con esas ideas comunes que se suelen escuchar? Es que nosotros, sin darnos cuenta, vamos transmitiendo lo que está en nosotros. Por eso Dios tiene que ser el centro de nuestro corazón. Es muy lindo lo que dice Santa Teresa de Ávila cuando habla de nuestro ser como un castillo que tiene muchas habitaciones. Y dice que en la habitación principal está Jesús, está el Rey. Y que a veces nosotros nos quedamos en la habitación exterior. No llegamos a tener ese encuentro dentro de nosotros mismos. Yo, con el pasar de los años, con el contacto con la palabra de Dios, me doy cuenta cada vez más qué importante que es este peregrinar hacia el interior de nosotros mismos para encontrarnos con el Señor y conocernos mejor. La oración de San Agustín, que decía: Señor, que te conozca y que me conozca. Y esto es importante, si no nos puede pasar como un emperador llamado Adriano, quien había recorrido todos los territorios conocidos en esa época y decía, ya en la agonía final: muero habiendo conocido toda la tierra, pero desconociéndome a mí mismo. Se ve que el Espíritu Santo le dio un poco de sabiduría, pero nosotros, que todavía tenemos tiempo, debemos entrar al santuario interior, lo que dice Jesús, para cuando quieras hablar con tu Padre que ve en lo secreto, entra a tu habitación, que es nuestro espíritu, nuestra interioridad, y ahí Dios te va a hablar, ahí te va a comunicar las cosas más importantes. Y ahí nosotros vamos desarrollando desde Dios la fuerza de transmitir lo bueno, porque por nosotros mismos no podemos transmitir nada. Los servidores laicos de esta hermosa comunidad de la renovación, el Padre Jorge, yo, no podríamos transmitir nada porque nada somos si no es por el Señor, con su fuerza en nuestra interioridad. Y por eso necesitamos volver frecuentemente a ese santuario del alma para llenarnos del Señor. Ahora, cuando la persona va teniendo esta conciencia, va desarrollando esta conciencia de lo que significa ser templo del Espíritu Santo, no solo como una noción intelectual, sino convencido interiormente. Me acuerdo en la primera o segunda misa que tuvimos con Bergoglio, la renovación carismática de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y él hizo una pregunta. La pregunta era muy sencilla, dice: ¿cuál es la distancia más grande? Y una monjita que estaba en el primer banco respondió: de la cabeza al corazón. Y él dice: no vale porque usted es monja, no te tiene que haber qué está pasando. No vale porque... Bien, no vale porque usted es monja, dice. Es decir, pero esa era la idea. El corte del micrófono me sacó el lobo mejor. Pero de la cabeza al corazón, esa es la distancia más grande. Muchas cosas que aprendimos de la catequesis, en la teología, no las hacemos vida, no las disfrutamos. Y el Evangelio, la vida espiritual, es para disfrutarla, porque esta es la clave,
que viviendo profundamente la espiritualidad disfrutamos más de la comida, disfrutamos más de las amistades, disfrutamos más de la familia, disfrutamos del deporte, disfrutamos de los paisajes. Me decía un amigo que viajó por muchos lados que antes no conocía a Dios, no tenía la experiencia viva de Dios, dice, desde que sé que Dios habita conmigo, ir a la playa es una cosa nueva, aunque fui toda mi vida. Estar en mi casa leyendo un libro es algo nuevo, porque lo disfruto mucho más. Y eso es lo que nos da el Señor, percibir y irradiarlo a los demás. Por eso uno a veces entra a una casa y siente que en esa casa hay una paz, una tranquilidad. Son lugares benditos, aunque no hayan sido bendecidos sacramentalmente, como sacramental, sino las mismas personas que viven ahí, que oran ahí, que tienen trato de amor, irradian esa paz que la absorben hasta los cimientos de la casa. Pero hay otras casas que puedo llevar al cura que la bendiga, y eso sirve y vale. Pero después, si no hay diálogo, no hay comunicación de amor, no hay reconciliación, no hay perdón, no hay oración, falta que se impregnen las paredes, esa casa de la paz del Señor. Y qué hablar de esas casas, de esos lugares donde ha habido ocultismo, tipo tabla ouija, el juego de la copa, reiki, brujería, odios, maldiciones. Es algo tremendo y hay que pedir al Señor liberación de esos lugares. Hace años escuché de un psiquiatra, el doctor McCall, que él contaba su experiencia yendo en un crucero por el lado del Caribe, cómo llegaron a un punto donde de un día hermoso se levantó una tormenta y el barco se movía tanto que tenía miedo de naufragar. Él se acordó que esa era la región llamada Triángulo de las Bermudas. ¿Han escuchado de eso? Lugar donde desaparecían aviones, barcos, un lugar misterioso. Cuando él, junto con otros estudiosos y también hombres de fe, empezaron a estudiar qué pudo haber pasado en ese lugar, ese era el punto de los barcos que iban a África a tomar esclavos hombres y mujeres, y que antes de llegar a la costa, los que no iban a poder vender en el mercado de esclavos, los arrojaban vivos por la borda, ya sea porque estuvieran enfermos o tenían carácter muy rebelde. Esos hombres o mujeres terminaban allí antes de morir maldiciendo, invocando sus deidades, y todo eso contaminó el lugar. Él lo fue compartiendo junto con estas otras personas a obispos de Estados Unidos, y así fue que decidieron en un barco ir hasta ese lugar, celebrar varias Eucaristías y hacer oración por el descanso eterno y pedir perdón en nombre de los que habían cometido esas atrocidades. Y de ese modo ese lugar fue liberado. A mí me lleva a pensar por la historia de la Argentina cómo necesitamos ofrecer misas, orar por la sangre que ha sido derramada durante el tiempo de la guerrilla, de la dictadura, durante el tiempo antes también de la persecución de los que habitaron en esta tierra. Y justamente pedirle al Señor que bendiga esas almas, que las guíe hacia su presencia, para que no se sigan dando tantas situaciones de conflicto a una tierra rica que vive empobrecida por las guerras internas, por las divisiones. Esto en cuanto a lo que es la herencia intergeneracional, con todo lo bueno, pero también con todo lo negativo en un país y también en una provincia. Hace un par de años atrás estaba con los hermanos predicando en la ciudad de Bahía Blanca y a mí me venía muy fuerte el tema, quizás Diego, que es más joven, se acuerda el nombre que le daban los indígenas ahí a esa ciudad de Bahía Blanca. Lo cierto es que era una predicación y el Señor la cambió totalmente. Y nos dijeron que los indígenas, cuando pasaban por ahí, evitaban entrar a esa región porque lo llamaban el lugar del demonio. Justo lo que en la madrugada a la comunidad de intercesión Dios le había mostrado de orar. Nosotros no sabíamos de la historia, pero nos lo confirmaron los habitantes de esa ciudad. Entonces, qué importante que es orar por los que caminaron esta tierra, por los que pasaron por nuestra casa.
Pero tampoco hay que darle todo el crédito a Satanás. Muchas cosas que a veces decimos, ¿será que el diablo metió la cola? ¿O hay una brujería? Son cosas de la sugestión. ¿O son porque nosotros hemos abierto puertas a través del resentimiento, a través de cosas que hemos hecho que no estaban bien? Por eso esa oración que hicimos de pedir perdón, más profunda de lo que normalmente se hace al comienzo de la misa. Muchas veces son las heridas remachadas que están en nosotros que nos van como bloqueando en nuestra expresividad, en nuestra libertad, en la capacidad de sentirnos bien. Me acuerdo de alguna oportunidad, una psicóloga amiga que a fin de mes va a estar predicando conmigo, Liliana. Ella compartía una sanación que el Señor fue obrando en ella, que fue como en varios momentos, porque estaba relacionado con preguntarle a Dios, ¿por qué no amo mis manos? Ella, después de muchos años de una vida profesional exitosa, una mujer intelectualmente de un nivel elevadísimo, sin embargo no amaba sus manos, y ella intuía por la ciencia que estaba relacionado con algo. Cuando notamos que en la propia vida algo no funciona bien, entrar al santuario, entrar al corazón y preguntarle a Dios. No me venga a preguntar a mí, porque si no es el momento, Dios no nos va a dar palabra de conocimiento o al Padre. Usted tiene que acostumbrarse a escuchar a Dios en su corazón, porque Él está las 24 horas del día y de la noche. Y Él siempre tiene cosas nuevas para decirle que los demás no conocemos o no sabemos. Lo cierto es que Liliana le empezó a preguntar a Dios por qué no amaba sus manos, a tal punto de que ella quería tocar un instrumento musical, pero nunca se había animado. Y no solo eso, no cocinaba, justamente porque sentía que sus manos eran torpes, y lo que era peor aún, no era afectuosa con sus manos, con su esposo, con sus hijos, lo cual ya no la conocían y a veces hasta bromeaban con eso. Pero en el primer retiro espiritual, ella recibió una imagen de parte del Señor que era un recuerdo que estaba guardado en su corazón. Y es que vio una niñita con sus manitos sobre una mesa que sobresalían y una cuchilla que en cámara lenta iba cayendo y cortaba las manitos. Ella cuenta que veía cómo esas manitos que iban cayendo se transformaban en arena. Se transformaban en arena y luego el viento la cegaba. Y ahí recordó que había tenido una niñera cuando ella tendría 3 o 4 años, que era una mujer alemana de muy mal carácter y que le decía: si tocas algo, yo te corto las manos. Si rompes algo, yo te corto las manos. ¿Qué pasa con un niño cuando se le dice esas frases? Esas son frases de maldición. Porque el niño le cree al adulto. Esa es la diferencia. El adulto se ha vuelto desconfiado, pero el niño le cree. Y entonces ella tenía la seguridad de que si tocaba algo, esa mujer le iba a cortar las manos. Creció, la mujer ya no estuvo más, pero ese mandato ya afectó sus manos. A medida que fue orando y en la oración personal tenemos que perdonar a las personas que recordamos que de algún modo nos han lastimado. Ella notó que empezaba a mirar sus manos de modo nuevo. Pero a veces el proceso de sanación en nosotros llega a un techo. ¿Cómo hacer para superar ese techo que de pronto percibimos que Dios quiere llevarnos a un nivel más profundo de sanación? Ella volvió a preguntar al Señor y sintió que esto estaba relacionado con una herida que podía venir desde el momento de la gestación. Y conversando con su mamá, que tenía la gracia de que todavía la tenía y tenía muy buena relación, le contó la sanación que había tenido, la primera etapa de sanación. Le dice: cuando yo estaba en tu vientre, en tu panza, pasó algo. Podría ser que la mamá no se hubiese acordado, pero ahí se acordó porque el ángel de cada una estaba trabajando a favor de ellas. Y le dice: sí, ahora que me lo decís, me acuerdo que yo estaba embarazada del 5º mes, cuando vino a almorzar tu tío, y vino con un diario donde el titular decía: los musulmanes que roban le cortan las manos. Y había una foto
de un hombre que le habían cortado la mano. Dice, y tu tío tenía esa foto y yo me descompuse. Fíjese cómo ya desde el vientre materno había un condicionamiento, una herida en relación con las manos que llevaba a que Liliana en cierta forma las escondiera porque sentía que en sus manos eran un peligro. Ahora pasa con lo espiritual, con lo emocional, lo mismo que pasa con lo físico, que una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la curación o la terapia. Esta mañana mencionaba el libro de la hermana Trish McKenna, Los milagros sí suceden, y decía que Dios a veces en el instante nos sana de una enfermedad física o de una herida interior. Pero el camino usual que utiliza el Señor es como hizo con el ciego al que tomó de la mano y lo fue guiando, conduciendo hacia las afueras de la ciudad, y de a poco el hombre empezó a recuperar la vista. Lo mismo sucede con nuestro interior. Liliana comenzó a orar, a entregar al Señor eso, y yo me acuerdo que todos los meses recibía un mensaje de ella. Hoy hice mi primer bizcochuelo, por ejemplo. Hoy comencé las clases de guitarra. Es decir, empezó a recuperar sus manos, empezó a amar sus manos. Y a veces puede pasar que no amas algo de tu cuerpo, algo de tu historia, algo de tu vida, y en lugar de bendecirlo lo maldecís, siendo que te estás maldiciendo a vos mismo, y eso de algún modo lo vas a transmitir a otras personas. Lo hermoso que Liliana no solamente empezó a hacer cosas manuales, sino que incluso empezó a ser más tierna, más afectuosa con sus hijos, con su esposo, a través de las manos. Por eso yo quisiera que hoy, cuando lo recibamos a Jesús en la Eucaristía, y vamos a ir durante la comunión intercalando oración, canto, aunque el canto también ya es oración, pensemos que Dios viene con todo su poder a nuestro cuerpo y pedirle que Él vaya tocando esas áreas de nuestra vida, de nuestra historia, que están heridas, marchitas o agonizantes, para que así como resucitó a Lázaro, también nos resucite a nosotros. Para que así como sanó a la hija de esta mujer cananea que clamaba detrás de Jesús y parecía que al principio Jesús decía que no, pero le arrancó un milagro, también nosotros sepamos que a Jesús Eucaristía, a Dios que habita en nosotros, le podemos arrancar ese milagro que Él quiere darnos de buenas ganas. Que María Auxiliadora nos ayude con su oración e intercesión para que tengamos esta fe carismática, esta fe poderosa que le permite a Dios obrar milagros. Que así sea. Nos vamos a poner de pie. Señor, queremos renovar nuestra fe como cristianos, como creyentes. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que murió y resucitó para nuestra salvación. Creen en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, y el dulce huésped de nuestra alma. Esta es nuestra fe. Esta fe es la fe que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quien tiene a Dios en su espíritu, levante la mano. ¿Los demás no lo tienen? ¿Quién tiene a Dios en su espíritu? Bueno, entonces vamos a pedirle al Señor que derrame su espíritu en quien está a la derecha. Yo los voy a invitar a que pongan la mano sobre el hombro de la persona que está a la derecha. Acérquese si no llega. Que pienses en el amor de Dios, que toma tu corazón, tu mano. No me miren a mí que yo soy feo pelado. Miren al Señor en su corazón. Y repetí después de mí: Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que bendigas a esta hermana en el área espiritual y psicológica, en las emociones de su corazón, en la salud física, en el trabajo y economía familiar, y en todo aquello que es importante para su vida.
un cerco de protección en torno a ella y en torno a su familia, para que el maligno no le arrebate todas las bendiciones que vos le has dado y le seguirás dando. Gracias por el amor que le tenés. Gracias por lo que estás haciendo en su vida. Que pueda sentir tu amor profundamente y que cada día esté más cerca tuyo. Amén. Y ahora vamos a orar por el que está del otro lado. Los del medio reciben doble bendición. Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias por la vida de esta hermana. Es única y irrepetible. Cuando vos la creaste, se rompió el molde, porque no hiciste nadie como ella. Por eso dale la gracia de amarse a sí misma como vos la amás. Llenada de tu paz, de tu fuerza y de tu alegría. Llenada del fuego de tu Santo Espíritu, para que en su comunidad pueda evangelizar con todo el amor y el fuego que viene de tu Santo Espíritu. Y a todos nosotros bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a adelantar el abrazo de paz. Denle un abrazo de oso a esa persona que rezó por usted y por la que usted rezó. El Señor te bendiga y te guarde, y su rostro resplandezca sobre ti, y de ti sea su misericordia. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga. Amén. Vamos a invitar a las hermanos que van a hacer la colecta para orar, no solo por la colecta que se va a realizar, sino también por el trabajo de cada uno y por la economía de la Argentina. Que se acerquen los recolectores. Pónganse aquí adelante. Y no solo hoy, sino cada vez que vas a la misa y vas a dar a tu ofrenda, preguntale al Señor cómo tenés que ofrendar, cuánto tenés que ofrendar. Hacerlo con la fe del sembrador que sabe que la semilla que cae en tierra muere, pero produce abundantes frutos. Vamos a extender nuestras manos hacia ellas. Padre amado, te damos gracias por todo lo que nos diste a lo largo de la vida. Algunos, Señor, han pasado momentos de necesidad o están pasando por momentos de necesidad. Al bendecir la ofrenda te pedimos que también bendigas la historia familiar e intergeneracional en relación con los bienes de la tierra. Te pedimos, Señor, que levantes cualquier maldición material que se haya dado a nuestros árboles genealógicos, así como también de dilapidar fortunas, de derrochar o también de avaricia. Te pedimos, Señor, que liberes tu espíritu misericordioso para que haya prosperidad y corazones generosos en la familia y en toda la iglesia. Bendice esta ofrenda y a quienes van a ofrendar en tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén.
quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la daré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Aceptar, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza con admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a vos mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en la alegría, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre y mujer que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por eso, por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en momentos de dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos estamos el cielo y la tierra de tu gloria. Y en cada misa este es uno de los momentos más importantes, porque el Espíritu Santo, al derramarse en el pan, lo transforma en el cuerpo de Jesús, el vino en su sangre. Cada vez que vivamos este momento, tratemos de imaginar la luz de Dios que también llena nuestros corazones y echa fuera todo aquello que no es del reino de Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue de la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Hay en las catacumbas de San Calixto, en Roma, grabado en la roca de un hombre que los arqueólogos llaman el orante, los primeros cristianos que levantaban sus manos como gesto de entregar a Dios todo, como decir: bueno, Señor, te entrego todas estas situaciones, pero que también es el gesto del pobre. En este momento podemos, quien desea hacerlo, levantar las manos y luego responder con el amén, pero entregando al Señor todo lo que hay en el corazón, entregando la patria, entregando la vida, la familia. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y pidiéndole a Dios sentir cada vez más la alegría de ser hijos suyos, oremos como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros el reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Acuérdense ahí que ustedes lo están bendiciendo al sacerdote. Como ya lo vimos, el saludo fraterno no lo vamos a hacer, pero el Señor les da una tarea. Y es que mientras cantamos el Cordero, le preguntemos a qué personas tenemos que perdonar o pedirle perdón. Y a lo largo de la semana o del mes, tratemos de encontrarnos con esa persona, de mandarle un mensaje, de hacerle un regalito si es posible. Y si no, simplemente bendecirla y Dios va a saber premiar ese gesto de perdón, de reconciliación, de unidad. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios. Para que Jesús llegue espiritualmente a quienes están alejados de la Iglesia, para que Jesús llene con su Espíritu nuestra alma. Podemos orar repitiendo: Jesús Eucaristía, te adoro y te amo. Te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Y que también llegues a todos aquellos que aún no han tenido la experiencia de tu amor vivo. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor.
Jesús está vivo, Jesús está vivo, se va de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo lo adoro reverente. Sí, Jesús, estás vivo en el trono de mi corazón, a través de tu presencia eucarística, a través de la unción de tu Espíritu Santo. A medida que vayas recorriendo, Señor, mi torrente sanguíneo, ve sanando, Señor, las enfermedades del cuerpo. Toca, Señor, esas células que están deformadas, que no tienen esa lozanía, para que mis células sanadas, restauradas por vos, puedan alabarte y glorificarte. También, Señor, toma esos músculos, esos huesos, esas articulaciones que están necesitadas de tu toque sanador. Ora al Señor con la confianza de la cananea, pues Jesús no está fuera de ti, ya está en ti, está en comunión profunda. Es el Dios todopoderoso, es el Dios que se ha hecho uno con vos para sanarte desde adentro. Tócalo con tu fe y Él tocará esas heridas del alma o del cuerpo. Él está bien. Él está derramando esos rayos de luz, de poder, de sanación que están necesitados. Tanto amor Dios al mundo, que su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo lo adoro reverente. Gracias, Jesús, por tu gran amor. Decide al Señor, creo en ti, Señor, pero aumentá mi fe. Una gota de tu sangre, Señor, bastará para sanarme. Necesito ser sanado, Señor, interior y exteriormente. Necesito que tu sangre, Señor, sane las relaciones interpersonales, traiga reconciliación, traiga unidad, Señor. Vamos a bajar la música. Vamos a pedirle al Señor que nos dé palabra de lo que está haciendo entre nosotros. El Señor está con todo su amor eucarístico, así que aún en medio de lo que el Señor vaya mostrando, no dejemos de orar en nuestro corazón. Yo siento que hay algunas personas que están teniendo un zumbido en sus oídos. Quisiera saber quiénes son esas personas que están teniendo el zumbido, que levanten la mano.
Uno. Bien alta la mano para que pónganse de pie quienes están teniendo subido para que lo puedan ver todos los hermanos, no tengan vergüenza. Bendito seas. 4 personas, 5, 6. Señor, tú sabes lo que estás haciendo en estas personas. Quizás estás sanando la memoria auditiva y quizás en uno de ellos hay un problema auditivo que estás sanando. Sigue orando, Señor, sigue soplando a través de ese zumbido en el oído que están teniendo para que sientan que están liberando su corazón a través de este signo físico de lo que estás haciendo. Amén. También hay personas que vinieron con dificultad para respirar, para tragar, con dolor de garganta, y que si se fijan, por el obrar del Espíritu Santo, por la presencia eucarística, por la oración de la Iglesia, la oración comunitaria, se van a dar cuenta que ya pueden respirar normalmente, que el dolor de la garganta ha desaparecido. Pruebe bien si es usted, si es así, levante la mano para saber quién es. Ahí la señora, póngase de pie para confirmar esa gracia de parte del Señor. 2, 3. Bendito sea, quédense con el Señor, lo que estás haciendo en estas hijas tuyas. Esos problemas que habían para la respiración o dolor de garganta, tú te los llevas. Te pedimos que no regreses y que selles con tu sangre la sanación física o emocional que estás realizando. Amén. Bueno, gracias. También había algunas personas que tenían dolor de rodillas, problemas en la cintura, y ya ese dolor no está más. Le voy a pedir a esas personas primero que muevan las piernas, la cintura, y si ha desaparecido, que levanten la mano para saber quiénes son. 1, 2, pónganse de pie. A quienes se les fue el dolor, que ya no está el dolor, no que a quien le duele, que se les fue. Bendito sea, Señor. Sella la sanación que estás realizando, Señor, en esta tarde, y haz que estos dolores y otros semejantes ya no vuelvan. Y aquellos que están sintiendo calor en sus piernas, Señor, sigue orando para que a lo largo de esta noche desaparezca totalmente ese dolor y puedan servirte restaurados en todo su cuerpo. Amén. Y bueno, muchas otras cosas que el Señor está haciendo y seguirá haciendo. Damos gracias a Dios y les invito a repetir esta sencilla oración, que cada vez que ustedes cierren un grupo de oración, vayan a terminar, es pedirle al Señor que selle nuestro espíritu para que lo que hemos recibido el maligno no lo arrebate. Pueden repetir después de mí: Señor Jesús, con tu preciosa sangre, sella todo mi ser, para que las sanaciones que has realizado y que continuarás realizando en las próximas horas sean para tu mayor gloria.